Bueno, un abrazo muy grande para todos y todas, a la querida audiencia que se conecta a este espacio de historia, de arte y utopías. También saludamos con cariño y un abrazo muy fraterno a Urdimbre Radio 100.6 FM, a La Voz de Mi Barrio 7, que hacen posible que estas palabras viajen por los territorios, que lleguen a las comunidades. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, un espacio que no se queda solo en la reflexión. Aquí también conversamos para transformar. Y en cada episodio tratamos de desarmarnos de estas desigualdades, de los silencios y las complejidades de este siglo XXI, que viene desde 1492, incluso mucho más antes, y tejemos rutas colectivas por una vida digna que nos merecemos. Entonces, los invitamos a que te sumas a esta comunidad que piensa, siente, reflexiona y actúa precisamente para cambiar esta crisis civilizatoria, este modelo imperante. Aquí pues entonces hoy vamos a hablar sobre las economías feministas y la ecología política feminista. Entonces, pues nos invitamos a ponernos la vida en el centro, reconociendo que son los cuidados, los territorios y las relaciones comunitarias las que realmente sostienen el mundo. Bienvenida, Verónica, un gusto saludarte. Una colombiana, ¿cómo fue que me definiste ahorita que eres colombiana? Yo soy una colombiana amexicanizada. O para localizar más el asunto, soy una bogotana jalapeñizada. En este momento estás en la montaña, me decías, ¿no? Sí, estoy muy cerca de Jalapa, en un pueblito cafetalero que se llama Coatepec. Bueno, es un paisaje muy parecido a la zona cafeticultora de Colombia, con Ajá. un clima similar. El principal sistema productivo es también el café y bueno, es un espacio enclavado en el Golfo de México, al centro del Golfo de México, en el estado de Veracruz. Uh-huh. Veracruz es el tercer estado más grande y más poblado de todo México, para que tengas más o menos una dimensión. Tiene casi 8 millones de habitantes, pero además esta fue la tierra de la cultura madre de México, la cultura olmeca. Ahí se toca el arpa, ¿no? Está el guapango, ¿no? Está el guapango, pero además de las 64 lenguas indígenas que se hablan en México, aquí en Veracruz hay tienen la presencia de 17 pueblos originarios con Uh-huh. diversas variantes lingüísticas. Una de las más importantes es el náhuatl, hacia el norte de Veracruz, en donde está el guapango. Hay población náhuatl, pero bueno, está asentada en gran parte del territorio. Chévere, Verónica. Bueno, es un privilegio estar en semejante historia y esa cultura, ¿no? De mucha ancestría. Tú eres investigadora de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, ¿no? Integrante Así es. también del Sistema Nacional de Investigadores en México y cuenta con una sólida trayectoria como antropóloga, con estudios en desarrollo rural y doctorado en sociología. Ahí tú ya con tus estudios, estás muy en el contexto en el que me estás diciendo en el territorio. También tu trabajo académico y político se teje entre investigaciones y compromisos en los territorios. Hace parte también de espacios latinoamericanos como el Grupo de Trabajo de CLAPSO, Cuerpos, Territorio y Feminismos, y participas en un proceso o en procesos que articulan la comunidad, el aprendizaje y también la acción colectiva. Además, acompaña iniciativas claves como el Observatorio de Violencias contra la Mujer y programas que impulsan la participación de las mujeres en la ciencia y en la tecnología. Tus reflexiones se centran en temas urgentes y profundamente humanos, los trabajos del cuidado, que es uno de los fuertes tuyos, ¿no? En Sí. contextos de violencia y precarización. Entonces, las comunidades que sostienen la vida día a día y las apuestas desde la economía feminista y la ecología política feminista. Entonces, pues nos invitamos a preguntarnos algo muy especial, es qué significa realmente cuidar y qué mundo estamos construyendo desde ahí. Entonces, pues te invitaría, Verónica, pues que hablemos un poco
de esos dos elementos que tú ahí colocas cuando hablamos de las economías feministas y de la ecología política, donde no estamos hablando solo de teoría, sino de la vida misma, de quien cuida, de quien decide sobre el territorio y de cómo se organizan nuestras formas de existir, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué no nos haces ese contexto sobre esos dos elementos Muy bien, pues claves? muchas gracias Armando primero por la invitación. Me parece una gran oportunidad poner en diálogo pues las experiencias de diversos territorios y además, bueno, yo siempre digo que yo soy, bueno, primariamente colombiana y ahí está sembrado mi ombligo y mi corazón está siempre presente en esa coordenada. Bueno, a ver, yo quiero empezar diciendo algo que como punto de partida me ubica en esta reflexión. Bueno, yo me nombro a mí misma como una antropóloga feminista y esto pues tiene una serie de implicaciones de orden epistémico y es que lo que he logrado investigar, reflexionar, compartir, pues siempre ha sido en medio de un entramado de conversaciones con, sobre todo con otras mujeres que no necesariamente vienen de la academia, algunas sí tienen un pie en la academia, pero sobre todo, aquí es importante decirlo, con mujeres que hacen parte de procesos de lucha, de organización en los territorios, en sus diversas comunidades. Y en ese sentido, lo que yo puedo compartir contigo y con tu audiencia emana de ese legado, es decir, no proviene solamente de una discusión de orden académico, y digamos, y no es resultado solamente de trabajo de investigación, es resultado de la experiencia de haber compartido y de ser parte además de procesos de organización, de base comunitaria, porque además estoy así seriamente como convencida o fuertemente convencida de que, digamos, el esfuerzo de organizarse en procesos de base gesta saberes. Es decir, aprender a organizarse para la resistencia, para la reexistencia, para la lucha, para la transgresión, para la subversión, gesta saberes. Saberes que son tan relevantes como los saberes, digamos, disciplinarios o indisciplinados, ¿no? Entonces, digamos, eso como punto de partida es importante. Yo me hago cargo de mis ideas, por supuesto, pero estas ideas no son como resultado de una reflexión, digamos, monológicas en el sentido de que yo las haya producido, sino son resultado de esa convergencia y de ese diálogo. Y en este sentido, el trabajo que hemos hecho con diversas compañeras, tanto, o sea, que tienen igual que yo como un pie en la academia y un pie en los procesos digamos, de organización comunitaria, ¿no? Estas reflexiones, bueno, son resultado, además del reconocimiento que detrás de nosotras, en términos temporales me refiero, ha habido otras compañeras en otros territorios y en otras, digamos, horizontes de lucha posteriores a nuestra contemporaneidad, o más bien anteriores a nuestra Anterior. contemporaneidad, que han reflexionado esto. Estas compañeras, desde los feminismos comunitarios, desde los feminismos ecoterritoriales, desde los feminismos antirracistas, digamos, han puesto una serie de preguntas sobre la mesa que nos parecen sumamente relevantes en este contexto en el que estamos en vilo. O sea, estamos en un mundo plenamente agraviado, roto. No, amanecemos cada día con una amenaza de guerra, con una noticia de fatalidad y esta policrisis, o como diría Silvia Federici, una compañera que viene de los feminismos marxistas críticos, como diría ella, es una crisis en la reproducción de la vida. Entonces,
todos estos feminismos han alimentado la discusión de la economía feminista y de la ecología política feminista, planteando preguntas acerca de, primero, cómo problematizamos esa policrisis, que es una crisis, o sea, que tiene un impacto en la reproducción de la vida, que está poniendo en riesgo todas las formas de vida, no solo la humana. Todas las Sí. formas de vida están en riesgo. Frente a esta hecatombe, frente a esta multiplicidad de agravios, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Pero además, ¿cómo colocamos en el horizonte de nuestro deseo, a pesar de que parecería que el escenario nos lleva a lo contrario, cómo logramos resguardar la esperanza? ¿Qué debates, qué preguntas, qué planteamientos, qué estrategias para además, y esto es bien importante porque esta multiplicidad de feminismos nos han dicho, rompamos las lógicas viriles patriarcales de pensar nuestras acciones en términos belicosos? Es decir, dejemos de pensar que la única forma de resistir es en los códigos de estas lógicas belicosas patriarcales, ¿no? Y pensemos otras claves para organizarnos, resistir y enfrentar estas lógicas depredadoras que nos están poniendo en riesgo como humanidad y como formas de vida. Entonces, aquí hay una convergencia en este debate, hay una convergencia de estos feminismos del sur global. Yo podría decir que son de Abya Yala algunos, pero también habría que decir que en todo caso son del sur global porque en esta constelación de feminismos y en este reconocimiento de los legados hay uno que es particularmente importante, que son los feminismos negros, los feminismos antirracistas, con su invitación a pensar las relaciones de desigualdad y de poder en clave interseccional, ¿no? No solamente en clave de género, sino en clave interseccional. Entonces, en este legado de los feminismos del sur, esta es una apuesta especialmente potente, especialmente vigente. Entonces, este conjunto de feminismos y de planteamientos, a pesar de su diversidad, tienen como vocaciones, intenciones político-éticas que son similares. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con algo que ha dicho Lorena Cabnal, que ella es una mujer maya xinqué de Guatemala y es representante de los feminismos comunitarios. Ella hace parte de un colectivo que se llama Cuidadoras y Sanadoras del Territorio, si no mal recuerdo. Y Lorena Cabnal ha dicho algo que es muy, muy importante y que resuena con todo este conjunto de feminismos y con las premisas de la ecología política feminista y de la economía política feminista. Ella ha dicho que todas las violencias están interrelacionadas. Fíjate. Entonces una diría, pero ¿y qué tiene que ver la violencia hacia el territorio? Por ejemplo, que se expresa entre otras formas a partir de un despojo o de la presencia de un proyecto extractivo o de la usurpación de un saber. ¿Qué tiene que ver esa violencia con un feminicidio, por ejemplo? ¿O qué tiene que ver una violencia vinculada con la precarización, ¿sí? Que impide que la materialidad de nuestra vida pueda ser asegurada y que podamos vivir en condiciones de dignidad? ¿Qué tiene que ver eso? Esa violencia micro, por decirlo de alguna manera, con una violencia macro, como las violencias especulativas, financieras, de la economía global. Entonces, compañeras como Lorena Cabnal o Verónica Gago en Argentina nos han dicho, tenemos el desafío de encontrar las conexiones entre esas violencias, porque están interrelacionadas. Lorena Cabnal, por ejemplo, nos propone la noción de cuerpo-territorio, y ella dice, pone un ejemplo muy ilustrativo para entender este continuum de violencias. Ella dice, por ejemplo, en su trabajo con mujeres amazónicas del Ecuador, que están enfrentando la presencia de la industria petrolera en el Amazonas, ¿no? Ella dice,
¿Cómo es posible, por ejemplo, una acción de cuidado hacia el cuerpo de las personas que habitan ese territorio, cuando esas personas tienen que tomar agua, tienen que comer, tienen que sembrar, tienen que respirar en zonas de sacrificio, es decir, en zonas que están totalmente intoxicadas? ¿Cómo es posible disociar, ¿sí? El análisis del impacto de la presencia, por ejemplo, de la industria de hidrocarburos en esa zona, del análisis de lo que está pasando, o sea, el impacto de los hidrocarburos en el territorio, del análisis del impacto de los hidrocarburos en los cuerpos que habitan y que están enfermando y envenenándose por habitar esos territorios? Entonces, ella dice, hay un continuum en la relación de las violencias, pero también hay un continuum en la relación de los cuidados. No podemos pensar prácticas de cuidados asociados a la sanación corporal de las personas en estos contextos, por ejemplo, de zonas de sacrificio, sin pensar una acción de cuidados que se extienda a otras formas de vida y hacia los territorios. Y esta noción de cuidados ha sido, digamos, como recuperada por los feminismos ecoterritoriales o los ecofeminismos y gran parte de los feminismos de Abya Yala, y discuten una noción que es central para la economía feminista, que es la noción de cuidados, ¿sí? Aquí me voy, digamos, como acercando a la pregunta que planteas, es decir, la economía feminista en concreto, con compañeras, las compañeras españolas, por ejemplo, aportaron mucho en la discusión de la economía feminista, Amaya Pérez, Cristina Carrasco, Silvia Gil. Todas estas compañeras han dicho, bueno, a ver, pongamos en duda la noción hegemónica de trabajo. Pongamos en duda la noción hegemónica de economía, ¿sí? ¿Y qué dicen estas nociones hegemónicas? Nos dicen que trabajo es solamente aquel que redunda en la acumulación de capital. Es decir, si nos vamos, digamos, al planteamiento marxista básico de la relación capital-trabajo, pensamos la noción de trabajo solamente como aquella que tiene como resultado digamos, la posibilidad de la acumulación, ¿no? Es decir, La generación de plusvalía. Exacto, y ganancia, ¿no? Ganancia, sí. Y en este sentido, sobre todo las aproximaciones más liberales de la economía consideran, o sea, asocian la economía con economía para el mercado. Lo que dicen estas economistas feministas es, a ver, ¿y si expandimos la noción de economía y pensamos que la economía o lo económico tiene que ver con todas aquellas acciones humanas que tienen como propósito el aseguramiento de las condiciones materiales, el aprovisionamiento de las condiciones materiales de las comunidades? Y en este sentido, fíjate, ya digamos, como que voltea la mirada, ya no es solamente una acción económica aquella que orbita en torno al mercado, sino una acción económica podría ser, por ejemplo, como llamamos aquí en México, un tequio, ¿sí? O mano vuelta, o una acción de intercambio que no necesariamente sea monetarizada. Es decir, por ejemplo, una vecina pisca plátanos o huevos de sus gallinas y le pasa a la otra vecina y ella a cambio le da un poco de café. Y ese intercambio Los convites. Exactamente, tiene como propósito el aprovisionamiento de las unidades domésticas, ¿sí? La reproducción material de las unidades domésticas, ahí hay un intercambio económico. Pero si además exploramos más a profundidad esta nueva noción de trabajo más expandida, no orbitante en torno a la lógica del mercado, ni circunscrita a la lógica del capital y a la lógica de la ganancia asociada a él,
también es trabajo, o sea, si estamos pensando que son todas esas acciones necesarias, o sea, que las sociedades construyen para el aprovisionamiento y el sostenimiento material de las vidas, pues el trabajo de Para la, cuidados, para la entonces, vida, la reproducción, ¿no? De la vida. exactamente, Sí. exactamente. Entonces, el trabajo campesino, aun cuando, por ejemplo, no esté remunerado o esté escasamente remunerado aquí en México, igual que en Colombia y en toda América Latina, hay mucho trabajo campesino que es de subsistencia. Aquí Para la, vivimos llenos de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, un 70%, y es para la exactamente. reproducción de la vida. Pero Verónica, ahí yo viendo, lo que pasa es que sí me parece clave que es que aquí este sistema capitalista cogió la economía crematística, ¿no? La economía de la plusvalía, Ujú. de la ganancia, ¿no? De la avaricia, y dejaron del otro lado a la economía del, ¿no? De la del cuidado, precisamente, ¿no? Cómo nos cambiaron totalmente el modelo. O sea, Aristóteles hablaba de esos dos elementos ahí, ¿no? Y me parece que ahí este sistema se quedó fue con la economía crematística, que fue precisamente la que tú decías. Y la otra me parece muy importante lo que tú decías de todas estas personas que han venido hablando, porque es que también nos fragmentaron. Yo creo que este sistema ha sido perversamente inteligente, ¿no? Por eso incluso tú me imagino que conoces perfectamente a Orlando Fassborda cuando habla de ese sentipensar, ¿no? Porque nos fragmentaron, Ramón Grofogel, por ejemplo, Enrique también, Lorena, Camalta, Ochi Curiel, incluso hablan precisamente de esos cuerpos que nos fragmentaron, mente opuestos, ¿no? Entonces, uno la naturaleza, otro los cuerpos, otro el pensamiento, ese mundo de las disciplinas generaron esas dinámicas, ¿no? Y como que le hemos naturalizado además, ¿no? Como Claro, que hay unas especializaciones, entonces tú te especialistas, entonces abogada, antropólogo, el músico, entonces no se puede meter en esto. Eso ha sido una cosa terrible. Yo creo que también ha sido producto de eso, ¿no? Hay como de una u otra forma lo que tú acabas de decir, qué significa en la práctica construir una economía que no esté basada en la explotación ni en sino en la defensa de la vida y de una mirada mucho más humana desde la otredad. claro. Ahí eso, como esas prácticas de esa decolonialidad del pensamiento que nos fragmentaron, ahí como es en esas comunidades que ya están haciendo en sus prácticas esos ejercicios, ¿no? Contrahegemónicas, ¿no? Vivimos más esa fragmentación incluso en las ciudades, no sé si como antropóloga tú lo piensas así, en las ciudades grandes, por ejemplo Bogotá o México, que no en los campos o con el mundo afro, con el mundo campesino o indígena, las mujeres ahí en ese Claro, sentido. sí, y además, bueno, aquí mencionaste una cosa que a mí me parece muy importante, es un hilo que quiero jalar para esta discusión. Bueno, hay dos hilos que nos propones ahorita poner sobre la mesa y quiero como jalarlos. Por una parte, también todas estas compañeras de los movimientos feministas del sur, barriales, populares, de las economías feministas y de las ecologías políticas feministas, se han dado cuenta de una cosa, se han dado cuenta de este hilo que tú nos pones, ¿no? Que es, a ver, qué perverso es este sistema, ¿no? Qué perverso es ese sistema. Y es perverso en muchos sentidos, o sea, una de sus estrategias, en efecto, ha sido rivalizarnos, como estás diciendo, separarnos, ¿no? Porque lo que menos quiere es que construyamos comunidad, no le conviene para nada que construyamos, le conviene que estemos atemorizadas, escondidas, que no nos organicemos, en fin. Pero bueno, vamos a poner esos dos hilos, ¿no? Primero, las compañeras se han dado cuenta, estas compañeras que están discutiendo el tema de cuidados en sentido amplio, o sea, primero que nos dijeron, a ver, ¿por qué al sistema le conviene decir que los cuidados son no trabajos? ¿Qué implica colocarlos ahí? ¿Sí? Entonces las compañeras se dieron cuenta, dije, bueno, es que aquí están operando varios sistemas de opresión al mismo tiempo, no es solamente esta lógica hegemónica de construcción del valor a partir de la lógica de la ganancia y la acumulación, no es solamente eso, está coludido en todo caso este sistema capitalista, depredador, expoliador, con otro sistema que también es expoliador y al que genéricamente llamamos patriarcado. Es un nombre muy genérico, o sea,
feministas decoloniales han dicho, es tan genérico que no nos sirve ya, o sea, que ya no alcanza a nombrar. Yo todavía lo utilizo con un paréntesis grandote en el medio diciendo, bueno, sí nos sirve, pero caractericémoslo, porque así hablar tan en abstracto de patriarcado, en efecto, no alcanza a nombrar. Muy polisémico, sí. Digamos, el detalle de esas relaciones de poder. Pero necesitamos poder observar por qué se coludieron, ¿sí? Capitalismo expoliador y patriarcado expoliador. Y además racista, ¿sí? Porque aquí hay un componente súper importante de raza y de racialización. Entonces, claro, por supuesto que este sistema usufructa el esfuerzo que sobre todo mujeres y sobre todo mujeres precarizadas y sobre todo mujeres racializadas están haciendo para sostener sus comunidades, sus familias, sus congregaciones, ¿sí? Y reparar el desmán que está haciendo el propio sistema. Por supuesto que usufructa eso, pero por supuesto además que no le conviene que nos demos cuenta que es un trabajo, porque no le conviene que exijamos remuneración, no le conviene que exijamos derechos, no le conviene que exijamos redistribución y que pongamos en duda que nos toca a nosotras las mujeres hacernos cargo de eso. Entonces, monta todo un dispositivo cultural, discursivo, muy complejo, que va desde los juegos y los juguetes, pasando por el cine, la televisión, la música, toda la narrativa social puesta a disposición del sistema para hacernos creer a las propias mujeres que esos trabajos o que esas acciones nos corresponden y no son trabajos, ¿sí? Y además que no tienen por qué ser remunerados, pero además que asumamos que incluso son consustantivos a nuestra feminidad. Hay toda una serie de dispositivos culturales mediante los cuales las mujeres desde chiquitas introyectamos que cuidar nos toca a nosotras y nos colocamos frente en las constelaciones familiares, por ejemplo, en las congregaciones de diversas comunidades de las que hacemos parte, en el lugar de cuidadoras. Nos enseñan que la forma de dar amor es cuidando, que la forma de resolver las necesidades de otros es cuidando. Y los hombres, la mayoría de los hombres se colocan en el lugar de ser servidos, ser atendidos. Y los esencialistas ahí como lo argumentan muy bien, ¿no? Y lo biologizan también, ¿no? Aquí claro, como ustedes son mujeres y gestan, ¿no? Exacto. Y amamantan, pues, ¿no? Justo. Entonces, claro, por supuesto, y como diría Rita Segato, igual que la operación, digamos, como en términos de raciocinio, de cómo funciona el racismo, se acude a un argumento de orden biológico para justificar, así con comillas, un argumento de orden social. Porque es mujer, entonces es más proclive a hacer este tipo de actividades. Porque es negro, entonces, ¿no? Y hay un estigma, o sea, se acude a un dato incuestionable, aparentemente incuestionable, acendrado en la biología, ¿no? Para justificar un argumento de orden social. Entonces, aquí es muy interesante porque, por ejemplo, en el trabajo que yo he realizado en comunidades rurales aquí en México, he ido con cafeticultoras aquí en la zona de Veracruz y yo les pregunto, ¿y ustedes en qué trabajan? Y ellas dicen, no, nosotras no trabajamos. Y yo les digo, ¿y a qué hora se paran? No, pues nos paramos a las 4 de la mañana, empezamos a moler el maíz, damos de comer a los pollos, barremos, ponemos el café, preparamos el desayuno, ponemos a remojar la ropa y hacen un listado de 50 actividades, se pararon a las 4 de la mañana y se acostaron a las 10 de la noche. Pero ellas no trabajan. En su lógica, ellas no trabajan. Cuando yo les pregunto, ¿y por qué no trabajan? Porque nosotras no contribuimos económicamente a nuestras casas. En su lógica, no llevan quincena, entonces no contribuyen económicamente a sus casas. Entonces yo les digo, a ver, hagamos un ejercicio de reflexión. ¿Qué pasa si usted se pone en huelga? Pero un huelga en serio. No recoge un calzón. No hace el café, no le da de comer a los pollos, no hace las tortillas, no lleva la comida a la milpa, nada. En huelga en serio,
una semana, no un día, porque un día sobrevive la familia y se las arregla. Una semana. No, pues, ¿cómo cree? Imposible, se nos mueren los pollos, se viene abajo la casa. Y le digo, ¿y cómo resolvería? Pues tengo que contratar a otra mujer para que haga eso. Invariablemente me dicen eso, invariablemente. En cualquier taller que tengo que contratar. ¿Y cuánto le pagaría? Y me dan una cifra X por día, por semana. Y le digo, o sea que eso que usted hace le está ahorrando a la familia 3,000 pesos mexicanos, que es muchísimo dinero, no son los 3,000 colombianos, 3,000 pesos mexicanos a la semana, por un mes, 12,000 pesos, por un año, por 20 años. Entonces empiezan a hacer cuentas y dicen, mi familia se ha ahorrado y yo llevo haciendo este trabajo. Y sin prestaciones, ¿no? Sin pensión, sin salud, Claro, sin y además educación. sin reconocimiento. Y incluso sin reconocimiento de ella misma, ¿sí? Sí, No, yo exacto. no trabajo, yo no contribuyo económicamente, ¿sí? Yo soy dependiente, entonces empezamos a darle la vuelta a todas esas nociones. Usted es la dependiente, y entonces, ¿qué pasaría con la familia si usted deja de hacer todo eso? No, pues es que ellos no saben cocinar y se les va a quemar la tortilla y no van a saber cómo, entonces, ¿quién depende de quién? ¿No? Sí. Y bueno, empezamos a darle vuelta a todas esas nociones, ¿sí? Y empiezan ellas a ver de otra manera su trabajo porque además aquí es muy importante decir una cosa, y es que las mujeres realizamos trabajos de cuidados en muchos ámbitos de manera paralela. Uh-huh. No es solamente el trabajo de cuidados que antes se llamaba trabajo doméstico, o sea, en los estudios de la sociología de finales del siglo pasado, esta noción estaba más asociada digamos, estas labores se nombraban como trabajo doméstico, pero las teóricas, las economistas feministas contemporáneas dicen, a ver, pero aquí está en juego otras cosas. No es solamente lavar, planchar, hacer la comida. Eso ya es universo, ¿no? Es un universo gigante. También está la gestión de afectos, también está la administración de recursos, también está la crianza, es decir, tiene una dimensión sociocultural importantísima. La crianza y la atención a otros dependientes, por ejemplo, por enfermedad o porque no se pueden valer ya por sí mismos, está en juego, o sea, una cantidad de otras acciones que no es solamente trabajo doméstico. Pero entonces eso se complejiza más porque en paralelo a esta ingente cantidad de trabajo en el espacio doméstico, las mujeres están realizando trabajos de cuidados comunitarios, en sus centros de trabajo, o sea, en muchos ámbitos de forma paralela. Entonces, ¿en qué insiste la economía feminista y la ecología política feminista? Insiste, por ejemplo, en darle relevancia a estos cuidados, nombrar cómo se están ejecutando en condiciones de suma desigualdad, sobre todo para el sur global, ¿sí? Nombrando, por ejemplo, la ecología política feminista está diciendo, eso que abstractamente llamamos el cambio climático, que es una noción que puede tener muchas contradicciones y, en fin, podemos o no estar de acuerdo, pero bueno, nombra de forma genérica una serie de modificaciones que están teniendo un efecto diferenciado en los cuerpos. O sea, más allá del concepto, por ejemplo, para aterrizar esta reflexión, en América Latina, disponer de agua potable en comunidades rurales es cada vez más complicado. O sea, por ejemplo, para una mujer, y estos son datos del Oxfam de hace 2 años, le va a representar más horas de trabajo ir a una fuente de agua potable para aprovisionar su espacio doméstico con agua potable, ¿sí? Por el desecamiento de las fuentes o por la contaminación de fuentes en su comunidad, le va a representar más tiempo de trabajo, más energía, más esfuerzo que, por ejemplo, lo que ocurre en un contexto urbano, ¿sí? Bueno, o de ciertos centros urbanos, ¿no? Sobre todo de los, digamos, no de las zonas periféricas, ¿no? Entonces,
este trabajo, el trabajo de cuidados, que en sí mismo no significa desigualdad, o sea, no habla de relaciones de desigualdad, tal como se está realizando en América Latina, en contextos de violencia, en contextos de precarización, en contextos de agresión al territorio, en contextos de actores beligerantes y que se están disputando el territorio y que generan un escenario de inseguridad perpetuo, está significando un esfuerzo mayor, sobre todo para las mujeres. Pero además nos están diciendo las economías feministas y las ecologías políticas es que esto es muy grave, porque además no hay posibilidad de no cuidar. Es decir, no hay vida, al menos humana, que pueda darse sin la mediación de los cuidados. Es decir, los cuidados son actividades fundamentales para el sostenimiento de las vidas. El tema es que tal como se están dando en estos escenarios, ¿sí?, están significando, sobre todo para las mujeres, mayor desigualdad, mayor vulnerabilidad, mayor precarización, mayor, digamos, como exposición a violencia, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy importante. Por otra parte, hay otra noción que es súper importante que también, digamos, está siendo abordada por la ecología política feminista y la economía política, que tiene que ver justo con esta premisa, y es la noción de interdependencia. Y la interdependencia refiere a que hay una red de la vida. O sea, tiene que ver con esta idea que decía yo al inicio que desarrolla Lorena Cabnal, de que las violencias están interconectadas y los cuidados están interconectados. ¿Y por qué lo están? Porque hay una red de la vida que, como diría Lucía Linsalata y las compañeras de Entramados Comunitarios aquí en México, hay una red simpoética, es decir, hay una relacionalidad de todo el micelio de la vida, que conecta todas las formas de vida. No hay posibilidad, es decir, los efectos que nuestra microbiota tiene, comer alimentos altamente procesados, ¿sí?, está relacionado con la erosión de los ecosistemas que están, digamos, siendo agraviados y que impiden la producción de alimentos sanos, ¿no? O sea, hay una correlación de todas estas violencias porque hay una relación de la red de la vida. Y esta es una noción súper importante, digamos, en los dos debates, tanto en la ecología política, porque entonces todas las acciones de cuidado tienen que estar de alguna manera interrelacionadas, pero de ninguna manera pueden seguir siendo sostenidas preponderantemente por mujeres. Aquí en Veracruz estamos haciendo un trabajo muy bonito con algo que hemos nombrado comunidades de cuidado. Uh-huh. ¿Qué son las comunidades de cuidado? Son grupos cooperativos constituidos primordialmente, pero no únicamente, por mujeres, que tienen por objeto enfrentar estas violencias. Es decir, por decirlo de alguna manera, el pegamento de esa comunidad, yo digo que son comunidades que comunitan cuidados, es decir, que construyen la acción de hacer comunidad por mediación de los cuidados. Es decir, no me gusta pensar ni la comunidad como algo homogéneo, dado, armónico, pero tampoco los cuidados. Hay mucha diversidad en ambos. O sea, ni los cuidados son homogéneos ni las comunidades son homogéneas. Entonces, estas comunidades de cuidados son grupos, son organizaciones constituidas sobre todo por mujeres que frente a estas violencias hacia los cuerpos territorios se están organizando para construir prácticas que centralmente tienen a los cuidados como su actuación. Un ejemplo de una comunidad de cuidados aquí en Veracruz es una colectiva que se llama Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio. Veracruz, igual que casi todo el territorio mexicano, y eso es súper lamentable, pues es territorio feminicida. Veracruz está en este momento más o menos entre el 4º y 5º lugar a nivel nacional
de prevalencia de feminicidios. Entonces, compañeras que han sobrevivido feminicidios en grado tentativa, imagínate la violencia que han vivido, que han encarnado en su cuerpo. O sea, lograron sobrevivir un feminicidio y lo lograron sobrevivir de forma... Con sus propias reacciones, no propias, porque no, me imagino que no hay un apoyo legal, claro, sistemático, exacto. ¿no? Pero digo, sobrevivieron a un feminicidio porque lograron escaparse, lograron Escaparse, gritar y exacto. el vecino escuchó y llamó a la policía, en fin. Se empezaron a reconocer unas con otras, se juntaron y dijeron, vamos a acompañarnos en los procesos legales porque hay violencia institucional, las fiscalías Claro. revictimizan, son corruptas, entonces vamos a acompañarnos y a cuidarnos en ese proceso de hacer justicia. Vamos a construir una narrativa no revictimizante, vamos a sanar juntas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una comunidad de cuidados. Pero Claro. hay otras comunidades de cuidados que tienen otras acciones de cuidados muy diferentes, pero el núcleo sigue siendo, o sea, el pegamento de esa comunidad, de los vínculos, es el cuidado. O sea, por ejemplo, en la parte sur de Veracruz hay compañeras que están defendiendo su territorio de proyectos hidroeléctricos, mineros, del corredor transísmico. Igual se apersonan en una carretera para parar el paso de una tractomula que quiere, no sé, que quiere hacer una excavación para una presa, ¿no? Entonces, como que la intención es muy diferente, ¿sí? Una es acompañarse en procesos de sobrevivencia y otras es cuidar su territorio de la presencia de procesos extractivos. O sea, son prácticas de cuidado muy diferentes, pero el núcleo que las condensa, la ética que está movilizando su horizonte de deseo, son los cuidados. Y por eso, y conecto con lo primero que estaba diciendo, ¿sí? Lo primero que te dije fue, rompamos estos discursos viriles de la guerra, de vamos a luchar, ¿no? Aquí vamos a sanar, vamos a resistir, vamos a desordenar estos arreglos de muerte. Eso es otra glosa, es otra narrativa, no es la glosa de la guerra, es la glosa del gozo, de la dignidad, de la justicia, de la memoria, de la verdad, de la sanación, porque tiene además un componente espiritual muy importante, del reconocimiento, de la denuncia, pero no es la glosa de la muerte, ni es la glosa de la guerra. Estamos hartos de esa glosa, que es una glosa plenamente patriarcal y nos tiene patas arriba en este mundo desquiciado, ¿no? Por estos patriarcas belicosos que todos los días nos despiertan con algún genocidio nuevo, ¿no? Sí, hay una demencia, hay una locura, una cosa increíble. Y pensando en otra cosa, y a ver cómo nos va ahí con esto, sobre las políticas públicas frente a esto, cómo has venido haciendo esa mirada de América Latina, de sistemas del cuidado, digamos, me imagino que hay países que están muy desigual. Según la CEPAL también en las últimas décadas la región ha incorporado algunas cosas progresivamente y el cuidado en las agendas públicas, pero digamos que todavía nos faltan. ¿Tú qué has averiguado dentro de los países? México, yo he visto por ahí que Uruguay, Chile, Colombia, México, que digamos, han desarrollado algunas, digamos, un sistema nacional del cuidado. ¿Tú qué sabes sobre eso? Mira, es un tema en el que no me he metido mucho, pero sé que en efecto en Colombia, en Cuba, Uruguay a la vanguardia, México ya también con un trabajo incipiente aún, pero ya está en la agenda. Y bueno, varios países más de América Latina ya tienen sistemas nacionales de cuidado. En México particularmente, digamos, este sistema nacional de cuidados se fundamenta en pensar los cuidados como un derecho a cuidar en condiciones, digamos, óptimas, ¿no? Un poco pensando en este ejemplo que te ponía de cómo cuidamos cuando no tenemos acceso a agua, por ejemplo, o cómo cuidamos a una persona que tiene una situación
peculiar de movilidad cuando habitamos una urbe o un espacio que no está pensada ni diseñada para esas necesidades. Entonces, ese es uno de los ejes de la política pública en el caso de México. O sea, el derecho a cuidar en condiciones de dignidad, el derecho a ser cuidados, ¿sí? Y el otro son 3 dimensiones. Ahorita se me va sí, como a cuidar, a ser cuidado y digamos, como el sentido más amplio de pensar el cuidado bueno, y el derecho al autocuidado, perdón. Sí, Ese y el sería. autocuidado Sí, colectivo, ¿no? sí, Personal y colectivo, ¿no? exactamente. Claro, esta discusión, ahorita yo estoy en un proceso ahí de reflexión con muchas comunidades de cuidado que te comentaba antes del proyecto, que está organizado este proceso por Oxfam y llevamos varios meses pensando y qué significa ese derecho, o sea, en qué se traduce ese derecho se está intentando implementar, ¿no? En el caso de los cuidados comunitarios, ¿no? O sea, ¿qué implica, por ejemplo, cuando el sujeto de derecho es pues un ente comunitario, ¿no? Y sobre quién recae la responsabilidad, o sea, el temor que tenemos, o bueno, en particular con algunas compañeras, es que de nueva cuenta se feminice la acción vinculada con la acción de cuidar, ¿sí? Es decir, si gran parte de lo que nos han dicho justo en las economías feministas es que el tema con el cuidado es que está feminizado, por lo que ya habíamos hablado. O sea, la asignación de estas tareas están pues asociadas y digamos, hay una cantidad de dispositivos puestos en circulación para la consideración de que los cuidados nos corresponden. Entonces, ¿qué implica pensar que el sujeto de ese derecho, pues o recae sobre todo sobre las mujeres, ¿no? Y digamos, en términos de que las acciones derivadas de la política pública impliquen, o sea, estén dirigidas especialmente a las mujeres, ¿no? Cuando uno de los temas es la corresponsabilidad. Si lo que queremos es que los cuidados, dado que son acciones que no se pueden dejar de hacer, o sea, ninguna sociedad vive sin cuidados, No ningún se ser puede humano. parar. Exactamente, entonces lo que necesitamos es una corresponsabilidad, que los cuidados se conviertan en un común, no que se conviertan, o sea, no solo en que haya mejores condiciones para que las mujeres cuiden. Que no se vuelva una tarea privada, sino que se convierta en una acción política colectiva. Exactamente. Y claro, yo creo que es importante, o sea, digamos, personalmente, los trabajos que he hecho, estoy más como al margen de la relación con el Estado, ¿no? O sea, me interesa más enfocarme en qué están haciendo las comunidades para enfrentar estas violencias, cómo están organizando los cuidados o cómo están desorganizando los cuidados también. Esa es Porque la el tema, capacidad que tú decías de la reexistencia, ¿no? No solamente resistir y aguantar, sino cómo nos reinventamos. Bueno, ya vamos terminando un poco, no sé, eh, tú hablabas también, tú me mandaste un paper. sí, este es un libro que acabamos de publicar, lo coordinamos 3 compañeros, bueno, 2 compañeras, una compañera de Brasil que se llama Manuela Silveira, una compañera de Chiapas que se llama Delmi Tania Cruz y yo. Las 3 hacemos partes de el GT de Claxo, Cuerpos, Territorios y Feminismos, y este texto, este libro que se llama Los cuidados nos sostienen, estrategias colectivas, comunitarias y populares, gozosidades y subversiones en torno al cuidarnos en contextos de múltiples violencias. Pues es un texto muy hermoso, lo pueden consultar en el repositorio del CESMECA. El CESMECA es un centro de investigación de Chiapas, aquí en México. Ahí está colgado en el repositorio. Y es un texto que compila capítulos de compañeras del GT de 8 países diferentes, es decir, trabajos que se están haciendo en torno al tema de cuidados de compañeras de 8 países. Participamos 31 compañeras
en este libro y es muy diverso en su contenido, es decir, por ejemplo, la primera parte habla de las estrategias colectivas de cuidado frente a las violencias en las academias patriarcales. En la segunda parte se llama gozosidades, alegrías, creatividades y resistencias. Gozosidades, gozosidades, no lo he escuchado. ¿A Bueno, qué referencias gozosidad? Me imagino de gozo, ¿o qué? claro, sí, o sea, como el acto de construir gozo como un anclaje político, es decir, como Parte un como del ocio. horizonte de deseo. Justo el gozo frente a estas narrativas catastrofistas que nos pueden enloquecer a todas y a todos y estas narrativas de muerte, construyamos narrativas esperanzadoras, porque ya todo el mundo tiene muy claro cómo el caos que hay actual, pero pensemos en futuros posibles que se anclen en horizontes de dignidad y de justicia y de gozo, de disfrute. Pongamos el Espera. gozo también como horizonte político. Ujú. La tercera parte se llama Procesos comunitarios del cuidado de la vida en contextos de violencias hacia los cuerpos territorios. Y la cuarta parte, los trabajos de cuidados en tensión, ¿sí? Entonces, es un libro muy bello. Duramos 3 años armándolo y acaba de salir del horno. Tiene apenas dos meses y habla de un espectro amplísimo de los cuidados. Por ejemplo, por decirte algo, la experiencia de la organización de un sindicato de trabajadoras domésticas en Argentina, que están desarticulando toda la lógica de explotación del trabajo doméstico, porque el trabajo de cuidados remunerado, es decir, el trabajo de las trabajadoras domésticas, es uno de los trabajos más precarizados. Entonces, por fortuna, en América Latina hay muchas asociaciones y sindicatos de trabajadoras domésticas que están abogando por mejores condiciones y digamos condiciones más dignas de trabajo. Pero también está, por ejemplo, el capítulo que yo escribo con una compañera de Uruguay, hablamos justo de las comunidades de cuidados en ambos territorios y como en el horizonte político de estas comunidades, es decir, a qué nuevas politicidades le están apostando. Son politicidades que no les interesa necesariamente dialogar con el Estado, son formas de lo político que se anclan en la construcción de comunidad, de entramados comunitarios que orbitan en torno al cuidado. Y hay otros capítulos interesantísimos, por ejemplo, de una compañera que tiene autismo y que es académica, ¿no? Y dice, bueno, yo cómo he vivido mi experiencia como académica en una academia patriarcal que es capacitista, que es discriminadora, que es productivista, que todo el tiempo me está desautorizando, ¿no? Entonces, y cómo he sobrevivido a esa academia por el cuidado de mis colegas, ¿no? O sea, la única forma de sobrevivir a estas lógicas desautorizantes de la academia patriarcal es porque se alía, se hace de un grupo de colegas que posibilitan el trabajo ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, son muy diversos los artículos, vale la pena como instalarse o sea, digamos, dejarse resonar por la invitación que hace el libro de Ujú. pensemos desde otros horizontes políticos que tienen en el centro el cuidado de la vida, el gozo, la creatividad, la sanación, también la denuncia y la subversión, ¿no? Va en ese sentido el libro. Yo creo que es clave lenguajear otras formas Exacto. de... Sí, muy clave. Yo quisiera hacerte una pregunta, si tuvieras a Claudia acá, la presidenta de México, ¿tú qué le propondrías para que cambie un poco? ¿Qué elementos clave le dirías? Porque está toda la parte jurídica, ¿no? Está la parte técnica, la parte organizativa, la parte política. Ahí, ¿qué sería clave que empiece con ese trabajo que tú has venido y esa hibridez que has venido haciendo desde la práctica y la teoría? ¿Qué elementos tú le dirías ahí? Mire, métete por este lado al menos, como para ir cambiando y despatriarcalizar todo este sistema pues, que históricamente pues, nos ha imperado. Bueno.
Para Es una terminar, hay un respuesta mensaje. muy difícil porque evidentemente tener una presidenta que proviene de movimientos sociales, que está en cierto sentido alineada con principios, digamos, progresistas, de izquierda, que tiene, digamos, una raigambre en términos de profesionalización, pues muy vinculada, digamos, a temas de justicia social. Eso es verdaderamente una ventaja grande. En un Claro, contexto de derechización, eso es una ventaja. O sea, donde sí, prevalece en la región un escenario contrario, por fortuna en Colombia también estamos como en ese tono, ¿no? ujú, Entonces, en un contexto de derechización, es una fortuna tener un, pero, y hay un pero muy grande ahí, este, yo creo que las izquierdas, y lo digo en plural, eh, como diría una antropóloga argentina, Marisela Svampa, son selectivas en la ejecución de derechos. No son izquierdas anticapitalistas. Eso que ni qué. No son izquierdas anticapitalistas. Entonces son izquierdas que cuidan, por ejemplo, ciertos derechos sociales. Hay una agenda de cuidados. Ya se está poniendo el tema de los cuidados sobre la mesa. Pero en ese proceso de selección son capaces de dialogar con las empresas extractivas que están dándole en la torre a muchos territorios aquí en México. Es decir, el tema de desapariciones forzadas, de agresión a defensoras y a defensores, de feminicidios, de presencia de transnacionales extractivas o empresas paraestatales también extractivas, eso lo ponen como en un paréntesis y lo dejan por allá y le apuestan a otros derechos sociales. Entonces, ese es un tema, porque si todas las violencias están estamos- conectadas, o sea, o sea, por ejemplo, no sé si supiste, pero hace un mes hubo un derrame de hidrocarburos gigantesco aquí en el Golfo de México, 640 kilómetros afectados por un derrame petrolero. Y todas las entidades de gobierno, local, estatal y nacional y federal, dicen, fue una cosa menor, no anden mitoteando, como se dice aquí en México, o sea, no hagan mitote, no hagan alboroto, no hagan barullo, que es una cosa de nada. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo un gobierno progresista que está atendiendo estas necesidades, que tiene en su agenda, por ejemplo, estas temáticas, soslaya, minimiza, oculta, se colude con estas instancias que son altamente depredadoras, eso? Entonces ahí hay una contradicción grande, ¿sí? Hay una contradicción grande. Entonces, y que es muy penosa, o sea, a mí me mete en un dilema grande porque, bueno, yo reconozco que hay otro trabajo en otros ámbitos que ha sido muy importante, ¿no? La defensa de otros derechos sociales que ha sido muy importante, ¿no? Pero es selectivo en la ejecución pero, de pero derechos. si le diéramos algunas lucecitas, tú métete por aquí, ¿qué le dirías? Métete aquí como para empezar ahí a que, Métete por aquí, atiende el problema de desaparición forzadas, métete por aquí, ya no permitas fracking y sanciona a la industria petrolera mexicana que está haciendo estos derrames, métete por aquí y atiende el tema de feminicidios, métete por aquí y atiende el tema de agresión a defensoras y defensores. como Por ahí. dice Enrique Dulce, nos falta un siglo para poder llegar a esa. ¿Qué son los problemas urgentes de Y acá? son muy urgentes y muy complejos porque, claro, todavía este sistema nos tiene permeados, ¿no? A ver Eso es si no una me cosa exilian, terrible. ¿Ah? a ver si no me toca exiliarme después de... Sí. Bueno, Verónica, hoy cerramos esta conversa con gratitud profunda, primero de conocerte, también por escuchar tu palabra, el pensamiento que nos has compartido, pues, hoy, y recordamos que cuidar no es un acto menor, sino el corazón mismo de la vida y de los territorios.
Gracias por ayudarnos a mirar la economía, la política y la ecología desde otro lugar, desde otros lugares, desde otros escenarios, más humanos, más colectivo, más digno, más ecológico. Nos llevamos también preguntas, pero sobre todo semillas para seguir, digamos, tejiendo comunidad y otros mundos posibles donde la vida esté en el centro y que seguramente yo creo que es clave y fundamental que todos estos movimientos y todas las personas que estamos en estos procesos continuamente estemos como en dos elementos claves. Uno es aprendiendo y otro en una continua de autocrítica, ¿no? Porque hay veces resultamos hablando de la economía de la vida, pero, o del consumo consciente, responsable y solidario, pues estamos tomando Coca-Cola, o vamos a los centros comerciales, bueno, y tenemos una cantidad de contradicciones muy fuertes, pero que seguramente ese daimón, esa conciencia, ese martillito que cuando nos acostamos empieza, oiga, pero estamos traicionando nuestra misma filosofía, nuestra forma de hablar y de narrar. No sé ya, Verónica, para despedirnos, si algo quieras decir para finalizar y agradecerte, ¿verdad? Y enviarte un abrazo. Y aquí estaremos esperando, esperándote, porque esta es tu tierra, aquí está tu ombligo, está tus raíces, tu ancestría bogotana. Mi ancestría, exactamente, ahí está todo mi linaje de mujeres. Este, yo creo que tenemos que, y tiene que ver con uno de los hilos que tú tendías sobre la mesa, ¿no? Y yo te decía que había que jalar. Yo creo que tenemos que construir alianzas. Alianzas, pueden ser desde los feminismos, sería muy fértil hacerlo, pero hay también muchas otras luchas que no se nombran feministas, pero que son antipatriarcales, que son antirracistas, que son anticoloniales, y que son esfuerzos por poner en el centro la vida. Y yo creo que las alianzas internacionalistas son cada vez más urgentes, porque la derecha está bastante organizada. Esta derecha belicosa, mentirosa, corrupta, está muy organizada y además tiene mucho dinero. Entonces, ¿qué nos queda? Fortalecer las comunidades y fortalecer las comunidades en sentido local, pero también es construir alianzas con otros territorios, porque además tenemos necesidades similares, contradicciones similares, y bien vale la pena compartir esas estrategias creativas, gozosas, fértiles, vinculadas eso, con ese horizonte de deseo de poner en el centro la vida, y pues vale la pena este diálogo pues intercultural, rico, crítico, que va encaminado a ese propósito. Sí, bueno, yo te invito a que nos contextualices sobre los temas que propusiste, chévere, ahí, ya para que tú también presentes la última canción para despedirnos. Verónica, háganos el favor. Sí, bueno, el Presenta la primer tema, primera canción, sí. Antipatriarca, de Ana Tijoux. Ella es una cantautora latinoamericana, es chilena, si mal no recuerdo, que ha sido una voz súper crítica en la canción popular, barrial, feminista, pero además denunciando racismos, denunciando genocidios, y es una compositora, cantautora muy creativa, muy potente. Es una voz, por ejemplo, que ha denunciado el genocidio. Ha sido muy criticado que muchos de los, digamos, como de estas figuras icónicas dentro de la música, pues, latinoamericana y global, muchas no se han animado a denunciarlo y ella lo ha denunciado, ¿no? Entonces, son voces muy críticas, necesarias, muy creativas, que además a mí me encanta de ella que siempre tiene como un pie en los procesos digamos, en los barrios. Es como una canción muy popular en el sentido de, sin tanta parafernalia mercadotécnica, o sea, como que le apuesta más al acto creativo que al acto mercadotécnico, y Industrial, es una voz musical. muy rebelde, muy bella, la Dana Tijoux. Y Sara Eve, suramericana, si mal no recuerdo, porque siempre se me olvidan estos datos, pero ella es argentina, tiene también varios temas muy interesantes. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que es Vamos a quemar, ¿sí? Es un himno de las marchas feministas, pero este que les propuse es, digamos, es un tema muy bello que cuestiona cómo es posible la vida sin el agua.
Es Ujú. decir, o sea, como que dejemos de andar tonteando con otros temas y volteemos a ver ese tema. Ese tema es el centro de la vida. No hay posibilidad de vida sin agua, ¿no? Y entonces ella como que nos recuerda en esta canción, pues todo el flujo del agua en las cuencas, en los ríos que bajan hasta el mar, y nos recuerda que nosotras somos agua, ¿no? Como humanidad somos agua también y que es algo que tenemos que cuidar. Entonces también es una voz rebelde, también es una voz muy creativa y además a mí me gusta mucho como alentar a las jóvenes artistas que como que están fuera del mercado, o sea, aun cuando las dos son famosísimas ya, pero como que por cuenta propia se abren camino en ambientes que son bastante masculinizados y patriarcales, pues ellas con su trabajo y su creatividad, pues se abren espacios, ¿no? Y cuentan historias y nos cuentan historias, pues que son como poco convencionales en el mercado de la, pues de la música, digamos, del mercado cultural, de la música que se reproduce en estas grandes plataformas de streaming. Entonces, pues las dos son maravillosas. Yo No, sí, tengo especial gusto por Anna Tijoux, pero también Sara Eve es muy recomendable. sí, no, gracias. Yo no las conocía, que muy chévere. Y pues agradecerte a ti y también a La Voz de mi Barrio 7, a Urdimbre Radio 100.6 FM y a todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube, también que se inscriban, lo sigamos circulando, estos encuentros, estas conversas, porque necesitamos precisamente llegar allá a esas bases. Pero la idea sí es que hay que empezar a no solamente a conocer, a reflexionar, sino a transformar. Entonces, te envío un abrazo, Verónica. Gracias por el encuentro, por la palabra, por la experiencia. Y entonces vamos a dejar a Sara Eve, ¿no? Sí. En Muchas estas gracias canciones. a ti por la invitación y pues un saludo a tu audiencia.